miércoles, ¿cómo están? Yo así, Esteban tocándome la espalda y yo, ¿qué le pasó? Todavía no sabía que me tenía que subir, pero bueno, ¿cómo está la iglesia de los miércoles? Qué bueno que llegaron, que no se quedaron en casa, que trajeron a sus hijos. Yo sé que muchas veces como papás estamos cansados, estamos así como que, ay, nos quisiéramos quedar, pero ¿cuántos tienen esos hijos que no, yo tengo que ir, tengo que llegar a Youth, tengo que ir? Entonces, a veces nos dan como ese empujoncito extra, nos dan el ejemplo que deberíamos dárselo nosotros, pero muchas veces eso también nos ayuda a nosotros ser constantes aquí cuando los vemos a ellos allá así de involucrados. Hoy vamos a continuar con una serie que inició la semana pasada la pastora Mayra. La serie se llama Estudio Bíblico y el tema que voy a compartir con ustedes hoy se llama No hay mejor manera de conocer a Dios. Estamos en una temporada y en una serie porque realmente en los domingos también estamos viendo temas parecidos sobre la Biblia. Estamos en esa temporada donde queremos motivarlos de verdad a que lean su Biblia, a que estudien su Biblia, a que permitan que su relación con Dios crezca a partir de su Biblia, de que ustedes estén constantemente leyendo. Entonces, la verdad es que no hay mejor manera de conocer a Dios, de conocer su naturaleza, su carácter y la vida que Él tiene diseñada para cada uno de nosotros que a través de su Biblia. O sea, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no estudiamos, si no nos tomamos el tiempo, no vamos a poder conocer a Dios. La forma de conocerlo es estudiando lo que Él dejó escrito en su Biblia, en ese manual para nosotros. Entonces, lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿O por qué pensamos a veces que la gente no está tan como con ese hambre de querer leer la palabra? Lo que pasa es que algunas personas, podríamos decir que no creen en ella, porque todavía no conocen a Dios. Otras personas creen, pero piensan que es aburrida. Empiezan a leer y se quedan dormidas. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez que empiezas a leer la Biblia y te quedas dormido? Te da sueño. Pero les tengo una noticia, eso no solamente pasa con la Biblia, eso pasa con cualquier libro. Muchas veces nos pasa, simplemente es como que ya se nos metió en la cabeza que es con la Biblia la que, ay, es que le empiezo a leer y me duermo. Eso es algo que la verdad me dice tanto Gabriela. Ya leíste la Biblia y ella empieza, mami, es que me da sueño. Pero simplemente son rutinas y son cosas que poco a poco le vamos agarrando amor, ¿no? También muchas personas no la leen porque no la entienden, porque piensan que no se puede aplicar a sus vidas. Creen que son por allá como que historias tan remotas, tan de otras personas que no piensan que es algo que les puede hablar a ellos mismos. Pero la realidad es que yo creo que la mayoría de la gente no lee la Biblia porque no sabe cómo estudiarla, porque nunca nos hemos tomado de pronto el tiempo de sentarnos y decir, Señor, realmente necesito el tiempo para esto, necesito tener hambre de tu palabra, necesito verla de una manera diferente, no simplemente como que algo que tengo que hacer ahí en el checklist de todas las actividades de la semana o del día, sino que realmente necesito tomar ese tiempo para sentarme y estudiarla. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos decir que hay como que dos métodos que la mayoría de gente usamos para empezar a leer o a estudiar la Biblia. Y el primero de ellos es que tratamos de empezar por el principio, porque ahí también yo creo que todos podemos levantar la mano y decir, empieza enero y dice uno, este año sí voy a leer la Biblia completa, la voy a leer desde el principio, empiezo en Génesis 1. Y ahí estamos todos felices tratando, entonces empezamos a leer Génesis, leemos después Éxodo y estamos todos emocionados con las historias y todo. Pero cuando llegamos a Levítico, hasta ahí nos llegó el ánimo, ¿no es cierto? Ahí paramos de leer, nos empezamos a aburrir y ya paramos con el plan. Otra de las maneras o métodos que la mayoría de gente hacen para leer la Biblia era lo que nos
comentaba la pastora la semana pasada, que es como que llegamos a ver como que, ay, Señor, ¿tú qué me vas a hablar hoy? Aquí abrí, esto fue lo que me tocó. O sea, a dedazo. Entonces muchas veces, o sea, ese dedazo está en la mitad de una historia que no entendí, que no tiene nada que ver conmigo ahorita, entonces simplemente no sigo estudiándola. Podríamos decir que son dos métodos para estudiar la Biblia, pero probablemente no son los más efectivos para poder entenderla. Mi invitación es que durante estas semanas, sobre todo hoy y la próxima, porque la enseñanza de la próxima semana es una continuación de la de hoy, entonces que ustedes hagan planes, que marquen en su calendario, no faltar a la iglesia el miércoles. O sea, necesito ir, porque va a ser una serie que va a ser para mi crecimiento. Aprender a estudiar la Biblia, aprender a estudiar la palabra de Dios, será uno de los pasos más importantes que des en tu vida para caminar con Dios. O sea, si no aprendes a estudiarla, cada vez va a ser más difícil caminar con Él. ¿Cómo vas a poder caminar con Él si no lo conoces? ¿Y por qué es que necesitamos a la Biblia? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada de dos filos que penetran nuestros corazones, porque la palabra de Dios nos habla, nos guía, nos protege, nos empodera, nos guarda de la tentación, renueva nuestra mente, edifica nuestra fe, nos muestra las riquezas que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. En resumidas cuentas, la palabra de Dios es verdad y la verdad nos hace libres. Entonces todos necesitamos estudiar y leer la palabra de Dios. Y para hacerlo de una forma más fácil, vamos hoy a aprender, o sea, es la verdad que realmente es algo súper sencillo y que yo sé que todos podemos poner por práctica. Hoy vamos a ver 5 pasos sobre cómo estudiar la Biblia. Son los 5 pasos que de alguna manera yo les diría, estos son como que el fundamento. De ahí ustedes después, Dios que les ayude y cada uno podemos empezar a profundizar todavía muchísimo más. Pero hoy vamos a ver como ese fundamento. ¿Qué son esas 5 primeras cosas con las que yo puedo empezar a estudiar la palabra de Dios y hacerlo algo que realmente disfrute? Que sea un deleite para mí. Cada mañana abrir su palabra, ver cómo me va a hablar, cómo va a dirigir mis pasos, que yo esté emocionada y ansiosa realmente de tener ese tiempo con Dios. Entonces, el primero de esos 5 pasos es uno súper sencillo y es: escoge una traducción que entiendas. Es fundamental. Necesitamos escoger una traducción que podamos entender. No que yo esté ahí como que leyendo y si no pueda sacarle significado absolutamente nada. Y para ponerles un ejemplo práctico, vamos a leer juntos los siguientes 2 versos que van a aparecer en pantalla. A ver, ¿sí están por ahí? Ok, dice así, cuando cuente 3, 1, 2, 3. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que te conviene. Filemón 1:7-8. ¿Quién entendió algo? ¿Nadie? ¿Entendieron algo? ¿Alguien logró comprender algo? ¿Alguien dice, oh, esto necesito ponerlo en práctica mañana en mi vida? ¿Alguno puede decir eso? Dice Marce, las entrañas de los santos. Este es el punto. Por eso necesitamos encontrar una versión que entendamos. ¿Por qué es clave esto? Este verso que leímos ahí está en la Reina Valera antigua. O sea, está en una versión de hace muchos años. Es una traducción de hace mucho tiempo. Y el lenguaje,
O sea, aún en el mismo idioma va cambiando. La forma en que hablamos, en que nos expresamos, esas formas cambian. Entonces, si yo me pongo a leer esto, pues no voy a poder comprender. Si lo leo por el contrario, en la versión Nueva Traducción Viviente, diría algo así: hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. O sea, ahora ya sí puedo entender más o menos de qué está hablando. Ahora me puedo dar cuenta, o sea, en vez de decir en las entrañas, como ahorita Marcia estaba diciendo por aquí, dice reanimó el corazón del pueblo de Dios. O sea, puedo ver diferencias. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia, para los que de pronto no sepan, fue escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo, ¿y alguien más sabe el otro? Y griego. Hebreo, arameo y griego. Así fue escrita. Así son los manuscritos que hay originales, son en esos 3 idiomas. Pero hay personas que estudian esos lenguajes, que son traductores profesionales y que tienen la tarea de traducir de esos lenguajes originales a nuestro idioma actual. ¿Qué es lo que hacen? Por decir algo, encuentran una palabra en hebreo y dicen, ok, esta palabra en hebreo significa esto, pero también puede tener este significado y este otro. Lo que hacen es que acomodan de alguna manera a como que la idea y todo quede lo más limpio posible, pero tratan de acomodarlo. Entonces, muchas veces unas palabras como que son un poquito diferentes de una versión al otro, pero lo que ellos tratan es de mantener el mismo significado, aunque la palabra no sea exactamente la misma traducción. Si leemos aún el mismo verso en la Reina Valera 1960, que también es la versión para los que se acuerdan de ella, es la versión que habla, o sea, es más clara que la que leímos, pero es la versión que habla todavía de vosotros, o sea, como todo ese tipo de palabras que también nos confunden. La verdad, a mí me confunden bastante. Yo es así como que empiezo a leerla y no entiendo igual. Como tengo también amigas que dicen que no más pueden leer esa versión, porque es con la que han crecido todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, aún en la Reina Valera 1960, la palabra entrañas ya fue cambiada por corazón. ¿Por qué quería mencionar específicamente esa palabra? Y que yo creo que fue una de las que más me llamó la atención. Es porque en esa época se creía que las emociones habitaban en las entrañas. O sea, la relación para la época en que esa traducción fue hecha fue que las emociones estaban en las entrañas. Pero ahorita, aunque es el mismo idioma, nosotros relacionamos las emociones con el corazón. ¿Ven? Entonces realmente es el mismo significado, sino que la palabra como que en este momento, o sea, a nosotros no, como que no nos da, no cobra sentido. Entonces esa es una de las razones por qué es tan importante encontrar una versión que tú puedas entender. Y la pregunta entonces sería, Lina, pero entonces ¿qué versión escojo? Yo te puedo decir, hay muchísimas traducciones. De alguna manera eso es una elección personal, es de gustos, es como la que tú mejor te acomodes. Sin embargo, voy a hablarles un poquito de las 4 versiones como que más vemos en el español en este momento. Una de ellas es la Nueva Versión Internacional, la otra es la Nueva Traducción Viviente, que la usamos muchísimo aquí en la iglesia. La otra es Nueva Biblia de las Américas y la otra sería la Reina Valera de 1960. La Reina Valera de 1960 y la Nueva Biblia de las Américas son traducciones que de alguna manera dicen que son como que más precisas, o sea, como que tradujeron más específico cada palabra, pero no es un lenguaje tan moderno, entonces a veces no nos ayuda tanto en la comprensión.
Sin embargo, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente son versiones donde su lenguaje es mucho más moderno, entonces es más fácil para entender. Aunque gente dice que son más como comentarios, pero realmente ni siquiera es eso. O sea, no tengan temor mi punto es, no tengan temor de leer una versión más moderna. Porque no, o sea, al final los cambios o los detalles no es como que los van a llevar a estudiar una cosa completamente diferente. Es mucho mejor que leas y estudies una versión que tú puedas comprender. ¿Sí? Igual, la recomendación es que cuando tú estás haciendo un estudio, leas en varias versiones distintas. O sea, no te quedes con una sola. Si tú sientes que Dios te está mostrando algo y no sé, te está enseñando algo típicamente en un verso en específico, pues búscalo en otras versiones. Y así vas a estar como más seguro y tu estudio va a ser más detallado. Número 2, escoge un horario, un lugar y un plan de estudio. ¿Por qué de alguna manera decimos como un horario y un lugar? O sea, yo leo la Biblia donde sea, cuando sea, en el momento, en los 5 minutos que tenga. Y muchas veces sí lo hacemos así. Pero la realidad es que si yo escojo un tiempo, un lugar y un plan, tengo muchísimas más posibilidades de cumplirlo y de seguirlo haciendo porque se convierte en un hábito que si simplemente digo, ay, cuando tenga tiempo. Entonces, a veces en todo el día no tuve tiempo y ya me pasé todo el día sin leer la Biblia. ¿Sí? Por eso es más importante hacer un tiempo. Yo era algo con lo que personalmente les puedo decir batallaba bastante. Muchas veces era como que, entonces ya en el momento ahí cuando ya me iba a acostar, esto y todo, pero hay más sueño tienes, más fácil te quedas dormido. Entonces poco a poco empecé a sentir que necesitaba empezar a madrugar. Créanme que no es mi mejor elección, me encanta dormir, me encanta levantarme casi que al tiempo con los niños, pero empecé a sentir que necesitaba ese tiempo antes, en paz, sin que nadie se hubiera levantado todavía, y lo empecé a hacer. No fue de un día para otro, pero la verdad se empezó a convertir en una rutina. ¿Saben cómo logré hacerlo? Ahorita la verdad me levanto casi 1 hora antes que los niños, pero eso no lo hice de un día para otro. Yo empecé a poner el reloj 10 minutos antes y cuando mi cuerpo se acomodó a esos 10 minutos antes, lo volví a correr otros 10 minutos antes. Y poco a poco lo fui haciendo hasta que ahorita la verdad yo debo levantar casi siempre a los niños a las 6 de la mañana y yo me levanto más o menos a las 5:15. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que disfruto. No lo hago todos los días, lo hago de lunes a viernes. O sea, es como en el tiempo que los levanto. ¿Por qué? Porque también me gusta mi otro espacio de dormir y de hacer las cosas diferente. Y un día si estoy muy cansada, pues tampoco lo hago. Pero mi consistencia me ha ayudado a estudiarlo de una forma distinta. Tener tu espacio en la mañana, ¿en qué ayuda también? O sea, ¿por qué es mi recomendación? Porque es empezar el día centrada en la palabra de Dios. Porque es empezar tu día con algo que va a estar renovando tu mente, va a estar alineando tu corazón y va a dirigir tus pasos. Por eso es tan bonito empezar en la mañana. Pero si definitivamente a ti no te acomoda en la mañana, sino que te acomoda el mediodía o te acomoda en la noche, hazlo. O sea, lo importante es sacar el tiempo. No quiere decir que conoce más la persona que lo hace en la mañana que la persona que lo hace en la noche. Lo que importa y lo interesante es que lo hagas, que sí lo pongas como una prioridad en tu vida. Cuando hablamos de escoger un lugar también es que es bien bonito como cuando ya sabes ese espacio que tienes. O sea, no sé, en tu escritorio, unas mujeres dirán, no, en mi closet, otros dirán en la mesa de la sala, en la mesa de la cocina, afuera en mi patio. O sea, pero que tengas ese lugar donde tú digas, me llevo mi Biblia, me llevo mi café, mi taza bonita o lo que sea para pasar este tiempo con Dios. Y el otro punto que decía es, escoge un plan. Es importante tener un plan. Porque los planes nos ayudan también a mantenernos realmente en lo que nos estamos proponiendo hacer, nos ayudan a estudiar. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un plan sobre el Nuevo Testamento y la verdad lo empecé a hacer con mis hijos
A veces ellos lo hacen, otras veces no, pero sin embargo yo he estado constantemente haciéndolo y es un plan donde es un capítulo de lunes a viernes, no más, o sea, es un solo capítulo, eso realmente es nada, es un solo capítulo y es leer, alcanzas a leer el Nuevo Testamento en un año. No estoy leyendo la Biblia entera, estoy leyendo el Nuevo Testamento nomás. Tú escoge el plan que se acomode a ti. ¿Quieres leer la Biblia entera? Lee la Biblia entera. ¿No sabes por dónde empezar o con qué plan? Créeme que nuestros celulares, en la aplicación de la Biblia, donde hay muchas versiones, ahí hay infinidades de planes que te pueden ayudar a completar y poder estudiar la Biblia de una mejor manera. Número 3, y ese es el tercer paso para poder estudiar nuestra Biblia y que es súper importante, es entender el contexto. Entiende el contexto. O sea, yo no puedo leer o entender, sí puedo leerla, pero no puedo entender la Biblia si no sé en qué contexto está la porción en la que yo estoy leyendo. ¿Por qué pasa esto? Porque la Biblia realmente es como una biblioteca. Háganse de cuenta que simplemente en este libro es como que tuviéramos una biblioteca completa. ¿Por qué? Es un solo libro, pero está compuesto de muchos libros. Es una colección de 66 libros diferentes. Está escrita en 3 lenguajes originales. Se escribió en alrededor de 3 continentes. Está escrita en un periodo de tiempo de más o menos de 1500 años. Y está escrita por 40 autores diferentes. Quiere decir que, o sea, es demasiado. Entonces, si yo no me fijo en el contexto, si yo no me fijo a quién le escribieron ese libro, qué estaba pasando en ese momento, me voy a perder. No voy a saber qué es lo que realmente, o sea, ahí no va a poder ser viva y eficaz para mi vida. La Biblia es una colección de poemas, de profecías, cartas, leyes, historias, biografías. O sea, encuentras todo lo que quieras. Tiene muchos géneros literarios. Está escrita por personas, pero es inspirada por Dios. Habla de una sola historia unificada. Lo que pasa es que, o sea, son muchos libros, pero al final de cuentas habla de una sola historia. O sea, es nuestra relación con Dios. Habla yo sé, o sea, desde el principio podemos ver la caída, o sea, Dios nos creó, el hombre pecó, entonces vemos la caída, todas las consecuencias de estar separados de Dios y todo, pero desde el principio habla del plan redentor, el plan que Dios tenía para nosotros, que se cumplió en Jesús y que no se ha terminado ahí. Porque creemos en que pasaremos una eternidad con Él, de que habrá una segunda venida, de todo ese tipo de cosas. Pero si yo leo la Biblia, nomás como que sacando como ciertos pedacitos y no viendo el contexto, me voy a perder de la riqueza que realmente es la Biblia. Cuando hablamos de conocer el contexto quiere decir, o sea, lo que está pasando alrededor de esa historia o de ese capítulo o de ese verso que yo estoy leyendo. Cuando nosotros sacamos algo fuera de contexto, es que pasa que una persona habla de un verso y lo interpreta de una manera y otra persona tiene una interpretación completamente diferente. ¿Por qué? Porque simplemente no estás viendo el contexto en el que estaba escrito. Entonces, para poder acercarnos al texto de una mejor manera, es súper importante siempre empezar a leer. También se me olvidó decir esto hace un ratito, pero la verdad que sí recomiendan mucho que leas como que libro por libro, ¿no? O sea, de que, por decir algo, ahorita yo quiero leer los evangelios, entonces no me voy a pasar por todos los evangelios en un segundo, sino que voy a leer primero Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, cuando voy a empezar a leer Mateo, por decir algo, necesito leer el contexto de Mateo. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Y con qué propósito lo escribió? Y me vas a decir, pero Lina, ¿yo cómo sé toda esa información? Pues bueno, mi recomendación número 1 es tener por lo menos una Biblia de estudio. Funcionan bastante.
Al principio de cada libro, por lo menos tienen esa primera hoja que dice quién lo escribió, que más o menos en qué fecha, a quién lo escribió, cuál era el propósito. O sea, ahí mismo voy a poder encontrar un contexto a grandes rasgos. Si no, existen también libros que se llaman comentarios bíblicos. Si no, existe también Google y puedes encontrar muchísima información que te va a ayudar. Yo, por ejemplo, tengo un canal en un canal de YouTube que me encanta porque me ayuda mucho. Se llama Proyecto Biblia y ellos tienen mucha información, pero algo bien bonito que me gusta mucho de ellos es que tienen realmente esa introducción o un resumen de cada libro. Entonces te ayuda a ver bastante a grandes rasgos cuál es el contexto de cada uno de los libros que vas a leer. Sé que ahorita les he dado mucha información y la idea de que esta información no sea solamente teórico, sino que sea algo práctico. Entonces, cada uno de ustedes que trajo su Biblia, que yo espero que la tengan por ahí, vamos a empezar en estas semanas no solamente a decirles, oh, así se debe hacer, sino que aquí todos juntos vamos a empezar a leer, a estudiar un libro. Y el libro que vamos a estudiar es el libro de Filemón. Creo que muchísima gente ni siquiera lo ha leído nunca. Filemón está después de Tito, antes de Hebreos. Es una sola página, creo que si no estoy mal son 25 versos. Es un libro bien corto, pero les voy a contar un poco el contexto de Filemón para que realmente podamos verlo y leerlo de una forma diferente. Filemón, si yo preguntara, ¿quién escribió el libro de Filemón? Lo escribió Pablo, ¿sí? Lo escribió, es la carta más corta de todas las epístolas que él hizo. Estaba preso en Roma cuando la escribió. Se dice que es más una carta personal que específicamente a una iglesia. O sea, era una carta que como él le estaba escribiendo a un amigo. Y que realmente él se menciona a sí mismo más como prisionero de Cristo en vez de como apóstol. Esa es la diferencia. Por eso es que dicen que es una carta más escrita a un amigo más que a una iglesia. Porque cuando le escribe a las otras iglesias, por lo general él se presenta como apóstol o se refiere al mismo como apóstol. Pero aquí dice, soy un prisionero de Jesucristo. O sea, entonces él la está escribiendo desde una perspectiva diferente. Eso es importante conocerlo cuando quiero ver el contexto del libro que voy a estudiar. También, si yo preguntara, ¿a quién la escribió? Pues la escribió al nombre de la carta. La escribió a Filemón, que era un hombre adinerado y era un hombre que lideraba una iglesia en su casa, ¿sí? Y si pregunto que cuál era el propósito con el cual él la escribió, es que él quería animar a Filemón a que perdonara a Onésimo y lo aceptara como su hermano en Cristo. Entonces aquí es lo bonito, o sea, vamos a empezar a leer esta carta, pero yo les estoy dando la introducción básica. ¿Qué pasa? Pablo le pide a Filemón que vuelva y reciba a Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón, que según parece le robó algo a Filemón y se escapó. Y en eso, cuando se escapa y se va a Roma, llega a la cárcel, se encuentra con Pablo, Pablo le presenta el evangelio, conoce a Jesús, cambia su vida por completo como nos ha pasado a muchos de nosotros. Y ahorita entonces realmente lo que está haciendo es Pablo es pidiéndole el favor a Filemón de que vuelva y acepte a Onésimo. Pero no solamente porque él podía realmente mandarlo a la cárcel o mandarlo a matar, porque él era un esclavo de su propiedad, ¿no? Pero sin embargo, Pablo no solamente le está pidiendo eso, sino que le está pidiendo que lo reciba, ya no como esclavo, sino que lo reciba como su igual, o sea, como un hermano en Cristo. Era un cambio súper grande, pero esto es lo que nos ayuda
a ver que cuando yo voy a leer realmente toda la carta de Filemón, voy a darme cuenta de que, o sea, si yo no me sé este contexto, es un libro que digo, esto no tiene nada de importancia. O sea, ¿para qué estás tú aquí? De aquí no puedo sacar tantas cosas. Pero cuando yo lo leo, conociendo esto que yo les acabo de decir, que lo encuentras en un comentario bíblico, en una Biblia de estudio, o lo puedes buscar en Google, entonces vas a poderte aproximar diferente a el texto. Eso es sobre el contexto. Ahora, número 4. El siguiente paso es, lee despacio, muy despacio, diría yo. Unas veces relee, porque a veces hay que leer y leer otra vez. Y hazle preguntas al texto. Eso es súper importante. Tómate el tiempo para realmente responder. Yo voy a ponerles como 4 preguntas básicas que puedes hacer a un texto cuando estás leyendo. El primero es, ¿cuál es la idea principal del pasaje? ¿Cuál es la idea principal de lo que estás leyendo? El segundo es, ¿qué dice sobre Dios? ¿Qué dice sobre mí? ¿Y qué dice sobre la obra de Jesús? O sea, si yo leo y puedo responder en estas preguntas en un texto, créeme que lo vas a empezar a ver de una manera completamente diferente. De alguna manera, yo este ciclo en el grupo Conexión estuvimos trabajando así. Agarrábamos un verso a la semana y esa semana teníamos que leerlo y leerlo. Eso es meditar en un verso. Y cada una debía en su casa, en su tiempo, responder estas preguntas para después llegar el día al grupo de conexión y hablar sobre eso que habíamos visto. Era la manera de estudiar. Es una forma muy fácil de hacerlo y es una manera en que se te va a quedar un montón. Sin embargo, también hay otro modelo que se llama SPEC por sus siglas en inglés. Va a estar en pantalla si le quieren tomar fotos y saber. Pero es muy bonito también cuando estés leyendo un pasaje tener estas preguntas en cuenta, que son, por ejemplo, ¿hay algún pecado que debo evitar? O sea, ¿está hablando de algún pecado en específico que yo debo evitar? ¿Hay alguna promesa que debo reclamar? ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿Algún mandato que debo obedecer? ¿Hay algo que debo conocer acerca de Dios, su naturaleza, su carácter? Entonces, siempre que estés leyendo algo, devuélvete a responder estas preguntas. Si tienes el tiempo, escríbelas aún. Te va a ayudar a meditar y a reflexionar aún muchísimo más. Y el punto número 5, podríamos decir que es el más sencillo, pero yo les digo que es el más importante de todos. Ora a Dios y pídele que te hable, que puedas aplicar todo lo que Él te está mostrando y todo lo que estás leyendo en el texto. De nada sirve que nosotros simplemente queramos leer, por hacer algo más que completé en mi lista de cosas que tenía que hacer hoy. Que nada se me quede ahí. O sea, lo que yo necesito es poder sentarme en la mañana y antes de abrir mi Biblia y hacerlo como se los digo que lo vamos a hacer en este libro de Filemón realmente, y poder decir, Señor, háblame. Espíritu Santo, está tú en medio de esta palabra. Que cada letra, que cada frase que yo lea sea algo que venga y confronte mi corazón, que me ayude a transformar, que yo pueda sentir tu presencia hablándome específicamente a mi vida y a lo que necesito para el día de hoy. Con el hecho de tú simplemente abrir tu corazón de esa manera, créeme que Dios va a responder, que Dios va a estar ahí, que Dios te va a hablar de una manera completamente diferente. Y para cerrar, quiero mostrarles específicamente en Filemón 8:10 lo siguiente. Quiero mostrarles realmente cuando yo oro, cuando veo en el contexto, cuando me hago todas estas preguntas, lo que puedo lograr descifrar de unos simples versos, cómo si puedo sacar una enseñanza que vale la pena y que puedo aplicar a mi vida. Y dice así: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas,
pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Esto es algo fuerte por lo que les dije. O sea, él le está pidiendo a Filemón que perdone a Onésimo, aunque Onésimo le falló, o sea, le robó, se escapó. Pero sin embargo, él le está pidiendo que le muestre bondad. Y el verso 11 dice lo siguiente: quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y aquí viene la revelación más grande y que solo puedes encontrar cuando estás estudiando y cuando eres sensible al Espíritu Santo. El significado del nombre Onésimo es útil. Eso significa útil o provechoso. Pero aquí Pablo estaba diciendo, en otro tiempo te era inútil, pero ahora, pero ahora, cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando conoció de las buenas nuevas, cuando su vida fue cambiada y transformada, su nombre, él mismo vuelve y dice, ahora nos es útil a los dos. O sea, esa persona que no valía, que no tenía precio, que había hecho todo lo que había hecho, que había decepcionado aún a su amo, que aunque tuviera un nombre que significaba útil o provechoso, realmente era considerado inútil. Al encontrarse con Jesús, se vuelve un hombre útil, un hombre en el que vuelve y recobra el significado de su nombre. Yo no sé cuántos de ustedes realmente esto los impacta o no los impacta, porque a mí me impacta en gran manera. A mí me impacta en gran manera poder leer dos versos que decían, en otro tiempo, pero ahora. En otro tiempo Lina era de esta manera, pero se encontró con Jesús y ahora, pero ahora. En otro tiempo batallaba con esta enfermedad, pero ahora el Rey de Reyes y el Señor de Señor viene y nos sana. En otro tiempo mi matrimonio estaba pendiendo de un hilo, pero ahora Jesús viene, restaura y nos da una nueva oportunidad. Esto es lo importante de leer la palabra. Esto es lo importante de apasionarte por ella. Yo sé que les di 5 pasos que les estoy diciendo que es el fundamento, pero la verdad, o sea, háganlos todos, pero la verdad, el último es el que más necesitamos. Ora que la palabra de Dios realmente se vuelva viva y eficaz en tu vida, que cuando la leas cobre sentido, de que cuando la leas te rete, te corrija, te confronte, pero que te ayude a vivir de una manera diferente, que te ayude a ver cómo era en otro tiempo, pero ahora que hago las cosas de esta manera, Jesús está conmigo, me cambia, me transforma y me empodera para seguir adelante. Puedo decirlo de esta manera, es un estudio bíblico esta serie. Entonces, mi tarea para la próxima semana es que ustedes se vayan a casa y si lean el libro de Filemón. Primero, que pongan en práctica estos 5 pasos que van a salir nuevamente en pantalla, creo, para que los tengan todos en un solo pantallazo, para que los recuerden, para que los pongan en práctica. Esa es la primera. Y la segunda, lean el libro de Filemón y lean un poco de su contexto. Y en la próxima semana vamos a seguir aprendiendo y a sacarle mucho más jugo a ese libro de Filemón.